conectarnos. Qué bueno. Feliz año para todos aquellos que no nos hemos visto desde el año pasado. Qué alegría estar aquí. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 16:1. Dice así: del corazón del hombre surgen los planes, pero del Señor proviene la respuesta de la lengua. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Dios mío, por esta oportunidad tan hermosa que nos das de iniciar este nuevo año, y te pedimos, Señor, que así nos mantengas con vida y salud por todo el resto de este año, y que tu bendición siempre esté con nosotros. Amén. Ok. Dice un dicho muy conocido que el hombre propone y Dios dispone. Eso es exactamente lo que dice este versículo. Dice, del corazón del hombre surgen los planes, pero del Señor viene la respuesta de la lengua. Lo que al final sucede es de parte de Dios. Y traigo este versículo para iniciar porque es una buena introducción dado el momento del año que estamos viviendo. Yo creo que la mayoría de nosotros, si no lo ha hecho, todavía puede hacerlo hoy en la noche, hacer un plan o muchos planes para este año que estamos iniciando. Pero lo interesante es que al final la respuesta viene del Señor. ¿Cómo podemos estar seguros que nuestros planes, esto que hemos elaborado con tanto entusiasmo para finalizar y principio del año, cómo podemos estar seguros que nuestros planes tendrán éxito? Una tremenda pregunta. Bueno, esto lo aborda el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en donde el Señor toma una analogía. Esto significa, toma un ejemplo de la vida cotidiana muy familiar para todos aquellos que estaban escuchando su mensaje, y de esa manera, de una manera muy fácil, explica cuál es su propuesta para que a nosotros nos vaya bien. Para que lo que hemos empezado con tanto entusiasmo este año, nosotros podamos seguirlo, continuarlo y llegar a un buen lugar. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando de una analogía que es no es parábola, pero es una ilustración que el Señor Jesucristo hace en Mateo capítulo 15. Y se trata del ejemplo de la vid. Esto es un pasaje bastante conocido, pero vamos a leerlo y vamos a elaborar sobre ello. Lo primero, San Juan 15:1 dice, el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ahora, la figura de la vid es ampliamente utilizada a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es más, el pueblo de Israel, el Señor lo compara con una vid, que él mismo, el Señor, la cuidaba con todo su anhelo, pero esa vid se echó a perder. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. El Señor lo escogió, el Señor lo cuidó, el Señor tenía grandes planes con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel cerró su corazón de tal manera que los planes no se cumplieron en el pueblo de Israel. Pero entonces, gracias Señor, envió a su Hijo al mundo para que Él viviera y habitara entre nosotros, para que en este momento, cuando Él estaba hablando aquí en el Evangelio, Él diga, yo soy la vid verdadera. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de la vid, pero de la vid verdadera, el cual es Jesucristo. Es más, en este pasaje aparecen tres
bien distinguidos personajes en esta historia. El primero de ellos es la vid. Bueno, ahí está. Este es la vid, que es una planta de forma trepadora. Algunos de ustedes quizás están familiarizados con ella, cuyo tronco es torcido y que se va agarrando de algún lugar y va trepándose, y llega el momento que esa vid lleva lo que tanto se anhela, la uva. Entonces el fruto de la vid es la uva. Ese es lo primero que menciona el pasaje. Pero después dice, mi padre es el labrador. Y aquí entonces entra el segundo personaje en esta historia. Toda vid tiene un labrador. Ahora, se puede usted conseguir vides silvestres, ¿no? Que ellas no necesitan el cuidado, pero no van a rendir igual. Pero lo que el Señor está hablando es de esa planta que lleva como fruto la uva y que es dado en condiciones de un extremo cuidado, de un cariñoso cuidado. Y para eso entonces entra la figura del labrador. Y en este caso el Señor dice, yo soy la vid verdadera, y dice, y mi Padre es el labrador. Y después lo tercero que dice, todo pámpano. Ahora, ¿qué es el pámpano? Ese es un término que no es común y menos para nosotros. Ahora, recuerde que cuando el Señor le está hablando acerca de esta ilustración a los discípulos que estaban allí, todos ellos sabían muy bien de qué se trataba la vid, la labor que hacía el labrador, y ellos sabían muy bien qué era el pámpano. Ahora le explico qué es el pámpano. En una vid, que a propósito, una vid dice que puede demorar muchos años, hasta 50 años, y se conocen de plantas de vid que demoran mucho más. Y lo interesante de esta planta es que todos los años, al menos, da una vez la cosecha. Entonces, ese es el propósito de ser de la vid, dar fruto. Entonces, cuando termina la producción de un año y esos racimos son cosechados y son quitados de la planta, esa ramita que salía del tronco y que sostenía el fruto, esa ramita comienza a secarse y llega a secarse al punto de que es sencillamente un pedazo de madera seca. Así mismo es. Bien, pero llegado el momento adecuado, comienzan a salir unos brotes nuevos, muy pequeños, en diferentes lugares de esta vid, y a eso se le llama el pámpano. Entonces aquí hay una figura, quizás está un poco alejada, pero ahí se ve como de repente en el tallo, en las ramas, comienza ese pequeño brote a salir. Eso significa vida. Y lo que parecía que ya no iba a producir más, entonces tiene la esperanza en ese nuevo nacimiento. Ahí está ese pequeño pámpano que es la esperanza del fruto, la esperanza de la vida. Entonces, este es una labor que se hace continuamente. La vid no deja de producir. Tendrá sus años más productivos, pero mientras viva, siempre producirá. Entonces, a esto es lo que se refiere aquí como los pámpanos. Entonces, el Señor en esta ilustración habla muy claramente de que Él, Jesús, es la vid verdadera, su Padre, nuestro Padre Celestial, es el labrador, y cada uno de nosotros venimos a ser como ese pequeño brote, como ese pámpano que va saliendo por diferentes lugares de la vid. Y eso nos recuerda definitivamente lo que significa el nuevo nacimiento. Cuando nosotros vinimos
al conocimiento de Jesucristo, nosotros no éramos nada, pero de repente un retoño, algo verde y con vida comenzó a salir. Ese fue el día, maravilloso día, en que usted y yo conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí comenzamos a reverdecer. Pero entonces viene algo que es muy importante. Y eso se le llama la poda. Entonces yo les he hablado de vides que son vides silvestres, que no tiene quien las cuide, pero estamos hablando de una vid que forma parte de un viñedo, ¿no? Y que tiene un labrador que con todo su cuidado y esmero comienza a cuidar a esa planta que se llama la vid. Entonces mire lo que dice aquí este versículo. Dice así, de nuevo dice, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces, la ilustración es la siguiente. Ahí está el labrador. Entonces yo me fui, busqué en mi casa y me conseguí esto, ¿verdad? Y el labrador, con tanto esmero, con tanto cuidado, con todo el tiempo que sea necesario, con toda la delicadeza que se requiere, él comienza a examinar aquella planta y comienza a distinguir cuáles ramas en esa planta están secas y ya no van a seguir dando fruto. Y entonces con toda la paciencia del mundo viene y comienza a cortarlas. Pero observe algo que aquí resulta bastante interesante. Dice que aquellas que no tienen fruto, las quita. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Él ve que eso ya no tiene esperanza de dar más fruto, lo quita. Pero dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea, en otras palabras, ni porque usted dé o no dé, no se va a librar de esto. Sencillamente. Usted no da fruto y ya usted sabe que le cae esta. Usted da fruto también. ¿Por qué? Porque el propósito no es solamente quitar para darle más espacio a los nuevos pámpanos que vienen y así esa producción venga con más fuerza y la cosecha sea todavía mejor, sino que hay un propósito de limpiar el pámpano que lleva fruto. Esto es tan importante que nosotros lo entendamos, porque en nuestra vida cristiana nosotros nunca dejaremos de recibir la poda de Dios. Si alguno aquí dice, bueno, pero ya yo no necesito ser podado, entonces déjeme decirle, ya se puede ir para el cielo con el Señor. Así es. Pero mientras estemos aquí, siempre habrá algo que el Señor, en su amor, en su misericordia y en su gran conocimiento, dice, esta partecita aquí no está bien, para que uno lleve más fruto. Entonces, la poda quita lo que no tiene esperanza, pero limpia todo aquel que da fruto. ¿Sabe que esto tiene una relación muy profunda con lo que estamos hablando de los planes que nosotros tenemos hacia el futuro? Porque pasa un año y pasa otro y de repente uno llega a la conclusión, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué de malo estoy haciendo yo que pasa un año y todavía no puedo prosperar en aquellas cosas que son mis más íntimos anhelos? Una muchacha que se quiere casar o el joven que quiere terminar una carrera o emprender un negocio, ¿por qué las cosas no salen?
Bueno, la pregunta que nosotros debemos hacernos en este momento, si nosotros siendo pámpanos de la vid verdadera, estamos permitiendo que el Señor nos limpie. Esa es la razón. Y eso es lo que muchas veces es un obstáculo tan grande para que la gente no termine de avanzar en los caminos de Dios. Porque ellos creyeron que conocer a Dios era un momento en la vida en el cual tú decías, Señor, perdóname, y en ese momento usted nace de nuevo. Eso es cierto. Usted pasa de ser nada a ser ese pequeño pámpano reverdecido y listo para producir. Pero se olvida la gente de que en el proceso que Dios trata con nosotros, continuamente Él está deseoso de limpiarnos. Y por eso entonces la frustración llega, porque en mi familia yo no veo que mis hijos se acerquen a buscar de Dios, porque yo no veo que este noviazgo vaya a buen término, y por qué no termina en un matrimonio y así por el estilo. Pero pregúntese hoy, yo creo que el mensaje de hoy es más que nada para que reflexionemos. Señor, ¿qué tú quieres limpiar en mi vida que está impidiendo que yo pueda alcanzar tus preciosas y grandísimas promesas? Ese es el propósito del mensaje en el día de hoy. Entonces, al respecto de eso, queremos pues entender que la poda que tiene quitar y limpiar tiene esta importancia. Ahora, vamos a ver qué es lo que realmente el Señor espera de cada uno de nosotros como pámpanos que somos, como ese pequeño brote que recién ha nacido y que está floreciendo. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios espera de nosotros. Y seguimos entonces. Dice Juan 15:4, sigue la ilustración de parte del Señor. Dice así: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí ustedes nada pueden hacer. Usted, que es curioso, ¿se ha dado cuenta cuántas veces ahí se repite la palabra permanecer? ¿Cuántas veces? 4 veces. No subrayé el primero para ver si se daban cuenta, pero bueno, 4 veces. Y ese es el problema. O sea, mire, el camino del cristiano no es solamente el primer paso que uno da, sino es el resto de la vida. Porque ese pámpano, para dar el fruto esperado, tiene que permanecer conectado, porque es a través de la vid que viene la savia que viene desde su interior y llega a cada pámpano, a cada rama, después florea y después tiene el fruto hasta que su cosecha es abundante. Entonces, un cristiano que está conforme, bueno, yo conocí a Cristo, el Señor me ha dado la vida eterna, y se desconecta del Señor, ese es un cristiano que no llevará fruto. Tan sencillo como eso. ¿Ve? Entonces, yo lo que quisiera ahora es explicar de qué forma nosotros podemos permanecer en Cristo. Y vamos a mencionar solamente 3, quizás algún otro pueda hablar de algunas otras maneras, pero para permanecer en Cristo, el significado de permanecer en Cristo, primero es creer y confesar.
No es que usted aceptó a Cristo y ya. Usted quiere prosperar, usted quiere dar fruto para el Señor. Entonces usted tiene que ser una persona que cree y confiesa permanentemente en el Señor. Eso es lo que significa permanecer en Cristo. No es que usted conoció a Cristo y después se hizo un agente secreto. ¿Ah? Nadie sabe que usted es cristiano. Usted cree en Dios. Los domingos de 5:30 a 6:30. Usted viene y levanta sus manos y todo lo demás. Pero está usted continuamente creyendo y confesando el nombre de Jesucristo. De esa manera nosotros podemos permanecer en el Señor. Ahora, hablando de fruto, y hoy alguien al final me hizo la siguiente pregunta, y es que estos frutos, ¿a qué se refiere el fruto que aquí se menciona? ¿Serán las cosas buenas que uno hace? Bueno, eso puede ser una consecuencia del fruto, pero mayormente y principalmente el fruto se refiere, ¿sabe a qué? A la evidencia en su vida que el Espíritu Santo está dentro de usted. Que usted no es una rama seca, sino que a través de usted está fluyendo la savia que viene del Señor. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 22 en adelante, se habla del fruto, más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y al final dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, una buena manera de nosotros examinar si es que estamos permaneciendo en el Señor es ver cómo está el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida en todo lo que va del año. ¿Ha ido su fruto aumentando? Usted es una persona que hoy tiene más paz, que tiene más amor, que tiene paciencia, que tiene bondad, que tiene un deseo insoportable. Usted no puede evitar querer estar cerca del Señor. Bueno, entonces ese es el fruto que el Señor espera que nosotros mostremos en nuestra vida. Así que mire el versículo que respalda esto. Lo primero para permanecer, creer y confesar. Dice primero de Juan 4:15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Usted sabe que hay algo bueno cuando uno confiesa el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque uno se está comprometiendo ante toda la gente a la cual uno está confesando que uno es un seguidor de Jesucristo. Hay gente que no quiere decir que es cristiano por pena, pero otro por malicia, porque dice, si yo digo que soy cristiano, entonces no puedo hacer ni esto, ni esto, ni esto. Porque la gente lo está observando uno y la gente va a decir, oye, ¿usted no dice que es cristiano? Yo le conté a uno que yo conocí hace mucho tiempo y me encontré con alguien que viene aquí y yo le digo así, yo conozco a fulano, él trabajaba conmigo y le decían Satanás, ay Dios mío, y era cristiano. Wow. ¿Qué fruto tiene usted? ¿Qué fruto percibe la gente que le rodea a usted en su trabajo, en su familia? ¿Frutos del Espíritu Santo en su vida? Entonces dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Y ese confesar no es solamente de palabra, sino de hechos, en verdad. Con lo que yo soy, yo confieso que soy un cristiano. Cuando está manejando en la calle, cuando no le tiene paciencia a los taxistas, vamos a ver el otro significado de permanecer. Un segundo significado de permanecer es andar como Cristo, no solamente confesarlo, pero andar como Cristo. Y este versículo a mí me encanta porque dice, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Entonces, somos cristianos,
Estamos pegados a la vid. El Señor, cuando llega a examinar nuestra rama, dice, lleva fruto, nada más hay que quitarle esto y esto otro, porque acuérdese, por más, mire, si usted cree que usted ya, Dios terminó con usted, vamos a orar para que el Señor lo reciba en los cielos. Así es. Pero todos nosotros tenemos cosas que Dios tiene que limpiar en nuestra vida. Pero dice aquí, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, la pregunta que usted se debe hacer ahora en esta ilustración del Señor Jesucristo de la vid verdadera y los pámpanos y el labrador, la pregunta que usted tiene que hacerse es exactamente esa. Yo estoy viviendo, andando como el Señor anduvo. Y acuérdese de esto, el cristiano es cristiano 24/7. El cristiano no coge vacaciones. Eso no significa que uno no se vaya para la playa o vaya de paseo, usted sí lo puede hacer. Pero allá donde usted está, usted siga permaneciendo en Él y dando testimonio y alumbrando, porque dice la Biblia que nosotros somos como luminares en este mundo. Y dice también la Escritura que una lámpara no se viene y se enciende y se pone debajo de un cajón, sino que se pone en alto para el que alumbre a todos los que están en casa. Entonces el cristiano es 24/7. No es que, bueno, yo vengo aquí de 5:30 a 6:30, que termine pronto la reunión, y yo me voy y ya, entonces ya yo no soy cristiano. Negativo, es siempre, en todo momento, permanecer completamente conectado al Señor y viviendo y andando como Él anduvo. Y lo tercero, y como les digo, puede haber algunas otras más, pero el tercer significado significa llenarse de su palabra. El hecho de que ese pámpano lleve fruto tiene una sola explicación, y es que está conectado a la vid y a través de él fluye el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa que nosotros debemos estar llenos de su palabra. Entonces, en este año, y estoy repitiendo algo que mencioné la semana pasada, pero es necesario por repetición inclusive que nosotros sepamos estas cosas. Un cristiano que no está lleno de la palabra de Dios es un cristiano que no llevará fruto, y que cuando el Señor venga a examinar cómo está nuestro pámpano, entonces dirá, este pámpano no lleva fruto. Entonces mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Primera de Juan 2:24 dice, que permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. ¿Y qué es lo que hemos oído? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Entonces, usted quiere ser un cristiano de verdad, entonces usted tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Miren, olvídese del cristiano que coge su Biblia una vez a la semana. Antes por lo menos la gente traía la Biblia a la iglesia, ahora no, porque ahora le ponemos los versículos ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué traerla? ¿No? Pero por lo menos una vez a la semana traía la Biblia. Y después el próximo domingo, ¿dónde la dejé? Fulana, ¿tú has visto mi Biblia? Y dice, no, yo no la he visto. No sé dónde está, porque no la volteó a ver en toda la semana. Mire, un cristiano que está pegado a la vid y que está llevando fruto en su vida, tiene que ser un cristiano que diariamente se alimenta de la palabra de Dios. Usted que está peleando con el peso, usted sabe cuál es la manera de bajar el peso, aguante esta. Pero si usted aguanta demasiado, se va a morir. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos alimentamos continuamente de la palabra de Dios. Lo dije la semana pasada y quiero decírselo ahora nuevamente, que usted sea un cristiano que diariamente
usted se acerque a las corrientes de las aguas para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. El cristiano que no da fruto es un cristiano que no cambia para bien, sino para mal. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos a nuestro favor la palabra de Dios que nos alimenta y que nos transforma. Mire, usted es una persona que tiene mal carácter. No levanta la mano. Pero usted es una persona que tiene mal carácter. Póngase a pensar que lo más probable es que ese mal carácter es lo que impida quizás las bendiciones de Dios sobre su vida. Por el mal carácter usted no tiene una buena relación con su esposa, con sus hijos. Y esas cosas lo que traen es frustración de los planes de Dios para su vida. Así que usted hoy está diciendo, bueno, este año que viene yo quiero hacer esto, esto y esto. Pero pregúntele a Dios, Señor, ¿y qué debo hacer yo para cambiar? Y la respuesta está en la palabra de Dios. Esa es la que nos limpia. Es más, un versículo anterior decía que nosotros somos limpios a través de la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero si tú no sabes ni siquiera qué es lo que dice la palabra porque nunca la lees, entonces ¿cómo vas a poder cambiar? Entonces el cristiano es aquel que ávidamente abre la Biblia todos los días y come de la palabra de Dios, se alimenta como es debido. Y esa palabra de Dios va limpiándolo y va transformándolo. Así es la palabra de Dios. Al punto que si tu problema es el carácter, ahí está la palabra de Dios. Si tu problema es la pornografía, ahí está la palabra de Dios, que vendrá como medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. ¿Cuál es el problema que tiene? El problema tuyo es la procrastinación, o sea que todo lo dejas para después y después y después. Bueno, ahí está la palabra de Dios, que te da la fuerza. Como el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces, si usted en el año 2025, al final del año 2025, usted está frustrado porque, bueno, pues las cosas no se dieron como quería, pregúntese qué tan cerca o qué tan lejos usted ha estado de esa vid verdadera, de ese trato tan cuidadoso y amoroso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, el tercero es llenarse de la palabra de Dios. Y lo último es que en Él nosotros estamos seguros. ¿Qué significa esto? Que esto es algo como algo mágico, que usted ya hoy dice, bueno, y al fin de año está felizmente casado hasta que la muerte lo separe. No necesariamente, porque quizás todavía el año que viene todavía Dios tiene que seguir limpiando cosas ahí. A veces el mal carácter que nos impide a nosotros alcanzar las promesas de Dios. Pero fíjese cómo termina esta preciosa enseñanza. Dice en el versículo 6, dice, el que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. Y esto se le recoge y se le arroja al fuego y allí arden. Porque lo que no da fruto es un pedazo de madera seca que no tiene ningún valor. Entonces, este versículo es un versículo muy fuerte
porque nos está hablando de la consecuencia de no llevar esa vid a través de uno, de no permanecer en Cristo. Dice, se les recoge y se les arroga el fuego y allí arden. Nosotros no hemos conocido al Señor para ser arrojados al fuego. Nosotros hemos conocido al Señor para que llevemos fruto, para que ese fruto permanezca. Y sigue diciendo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pida todo lo que quieran y se les concederá. Y finalmente dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Que este año 2026, que nosotros estamos recién inaugurando, nosotros tengamos ese compromiso de estar pegados a la vid, pegados a esa savia que viene del Señor, permitiendo que Dios venga a donde nosotros y comience a podar todas aquellas cosas que nos estorban para que nos vaya bien. Dice la palabra de Dios en un versículo, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, y cuando uno habla de peticiones, ¿de qué usted está hablando? ¿De una tremenda casa en la playa? ¿De un carro último modelo que sea mejor que el del vecino? Siempre así es la petición, ¿no? Y tantas otras cosas. Pero dice la Biblia así, la bendición, y escuche esto, que viene del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, usted no lo va a poder medir económicamente. Quizá a fin de año, no sé, las cosas no estén extraordinariamente mejor en la parte material, pero dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a pedirle a los músicos que pasen adelante y como siempre yo le tengo una palabra final. Miren esta palabra que tenemos para finalizar. Está en el libro de Isaías y es una palabra de verdad preciosa. Porque nosotros queremos que nuestros planes fructifiquen, que al final del año nosotros estemos plenos de la bendición de Dios. Pero miren lo que dice este versículo. Dice Isaías 55, dice así: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo mientras se encuentran cerca, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios. Y dice, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad, perdonar generosamente. ¿No le parece que es un buen consejo de parte de Dios? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esta canción con todo nuestro corazón y vamos a permitir que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Usted ha estado aquí, Dios le ha estado hablando, Dios le ha mostrado algunas cosas que usted tiene que limpiar en su vida. ¿Sabe cuál es el gran problema del cristiano que vive una doble vida? Dice el libro de Apocalipsis, los prefiero fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, si vamos a buscar de Dios, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Si vamos a buscar de Dios, confiemos en Él y esperemos en Él. Gracias, Señor. Vamos a cantar esta canción y si usted desea pasar al frente y decirle al Señor, Señor, empezando el año, yo quiero venir delante de ti y te quiero decir, Señor, límpiame, límpiame.
Las cosas que no están bien en mi vida, quítalas, Señor. Pueden pasar si así lo desean, mientras todos cantamos esta canción. Dígaselo al Señor. Somos tu iglesia, buscamos tu rostro, humillados delante de ti. Tu palabra es la promesa que desde el cielo irás, nuestra canción.